Hay controversia por la aprobación del Senado de México de un decreto que permite el ingreso al país de militares estadounidenses y sus armas. Con 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el legislativo dio vía libre al gobierno federal en la iniciativa que pretende adelantar trabajos de adiestramiento con el ejército mexicano. Dichas labores tendrán lugar en Santa Gertrudis, estado de Chihuahua. Algunos sectores han calificado la autorización como una violación a la soberanía. Con eso decían que sí. Quien esté por la negativa. Y justamente para analizar este tema saludamos a Emilio Álvarez y Casal, senador independiente por la Ciudad de México, quien votó en contra de esta iniciativa. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, un abrazo desde la Ciudad de México a toda la audiencia de NTN 24 acá, pues literalmente el continente donde nos vean, ¿cierto? Precisamente, senador, entonces entremos en materia. Expliquémosle a nuestro público internacional qué es lo que aprobaron en el Senado mexicano, qué es exactamente lo que van a hacer esos soldados estadounidenses con los militares mexicanos de quedar en firme esta iniciativa. Por primera vez, digamos, en nuestra historia, la actual administración de gobierno que encabeza a López Obrador ha decidido avanzar en este proyecto de militarización que tiene y han entrado, oye, ya en una ocasión, esta es la segunda ocasión que el Senado mexicano autorizó la entrada de efectivos militares de este cuerpo élite conocido como las Boinas Negras, el séptimo cuerpo especial, y van a generar un proceso de capacitación a altos mandos mexicanos. Esto será en la entidad de Chihuahua, casi en la frontera con Estados Unidos. Entran con armamento, entran con equipamiento, entran en un proceso de capacitación. No sabemos a qué, no sabemos a quién, no sabemos qué destacamentos, no sabemos en términos de del proceso de formación, que es el objetivo de esta capacitación. En el pasado, esto lo que se hacía era exactamente al revés. Se mandaban a oficiales mexicanos a capacitar al extranjero, fuera Estados Unidos, Francia o algunos otros lugares, pero por primera vez se ha decidido que sean las tropas de élite de Estados Unidos que vengan a México a capacitar. Senador, usted defiende, argumenta que permitir el ingreso de 11 militares para adiestrar soldados mexicanos pone en riesgo la soberanía nacional. Hay tres problemas. El primero es un problema de orden constitucional y legal. La Constitución mexicana y las leyes no permiten la entrada de tropas, permiten el paso de tropas. Y es de tropas extranjeras. Sí se nos pide autorización en el Senado si queremos que las tropas mexicanas participen en ejercicios internacionales o salgan del territorio nacional, pero la Constitución no prevé lo que ahora se está previendo. Tampoco hay un ordenamiento legal que establezca la posibilidad de que soldados de otros países entren armados a México. Todo lo contrario. De manera que el primer debate es un debate de orden legal. El segundo debate es un debate del modelo de seguridad que está detrás. Por supuesto que hay una necesidad de cooperación a nivel internacional cuando estamos teniendo los mecanismos del delito a nivel internacional, por ejemplo, el narcotráfico. Pero si estos mecanismos no están sometidos a controles civiles, como el Senado, con la debida información, en realidad lo que pasa es que las Fuerzas Armadas pueden tener vida propia. Y la tercera tiene que ver justo en vinculación con lo que acabo de comentar. El gobierno de López Obrador ha optado por un muy peligroso camino de militarización y militarismo de la vida nacional. Los soldados y los oficiales, el ejército y la marina han ocupado cada vez más lugares en la vida pública, no solo en tareas de seguridad pública, para lo cual se les autorizó en una propuesta también del presidente López Obrador, sino que han ocupado cada vez más labores que corresponden a civiles, por ejemplo, construcción de aeropuertos, construcción de vías férreas, distribución de fertilizantes, generar condiciones incluso para administrar medicinas. Ahora se les ha dado control de los aeropuertos, de los puertos e incluso del Internet. Vamos, ya se ha promovido que las Fuerzas Armadas mexicanas
tanto el Ejército como la Marina tengan empresas. Hay utilidades que son solo para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, este mal llamado Tren Maya, que tendrá manejo exclusivo y una empresa generada para ese fin, o la Marina ha generado también nuevas empresas. Es decir, hay un proceso profundo de militarización en México y eso sabemos los daños que lleva para la democracia por nuestra propia historia y por la historia de la América Latina, cuando las Fuerzas Armadas se les da mucho poder, mucho dinero y poco control. Eso acaba siendo una amenaza para nuestra democracia y llama la atención que quienes desde la izquierda antes se oponían a este tipo de cosas y se rasgaban las vestiduras diciendo que se atentaba contra la soberanía, ahora de manera tan complaciente, tan silente y tan omisa, dejan pasar este tipo de propuestas de relación del gobierno con las Fuerzas Armadas. Le quiero insistir en uno de esos puntos que mencionaba, senador, y es el no permitir e incluso rechazar esa cooperación internacional para que los elementos puedan compartir mejores prácticas, adiestrarse, capacitarse. Pues ¿no sería considerado un exceso, como argumentan los que votaron a favor de la iniciativa? Todo lo que tiene que ver con las estrategias de cooperación internacional está bien. Lo único que eso no debe perder de vista es que deben ser mecanismos controlados, deben ser mecanismos supervisados y contarse con la información eficiente y suficiente. No sabemos a quién se va a capacitar, no sabemos para qué se le van a capacitar, no sabemos los objetivos de esa capacitación. Y entonces la autoridad civil, y en este caso el Senado mexicano, que es un instrumento de control parlamentario de las Fuerzas Armadas, en realidad se convierte en una especie de ventanilla de trámite. Por supuesto que los gobiernos del continente y del mundo tienen que avanzar en la coordinación de la lucha contra las amenazas el narco, el terrorismo, aquellas cosas que atenten contra la seguridad de las personas y que se debe echar mano de más y mejores herramientas. Lo que no puede pasar es que se genere un instrumento de cooperación sin control. Y lo que no puede pasar es que se empiecen a revertir líneas, porque hay un fenómeno de discusión muy importante en Estados Unidos que tiene que ver con que los cárteles mexicanos sean declarados terroristas, y eso sabemos que genera, por la legislación en ese país, la intervención directa en territorios de otras terceras naciones sin mayor aviso. Yo pienso que la cooperación internacional es muy valiosa, es muy importante, es muy necesaria, pero con controles constitucionales de parte de los parlamentos. Senador, ¿y no habría que enfocarse mejor en la formación de policías en temas de seguridad pública, por ejemplo? Yo creo que lo que ha pasado es que el presidente López Obrador ha optado por una ruta de la militarización de la vida en México y ha abandonado por completo la vía civil. Esa vía civil implica profesionalizar las policías, implica capacitar a las policías, la investigación judicial. ¿Y qué resulta? Creamos una Guardia Nacional que quería ser como un modelo de policía nacional. Hay algunos otros países que tienen modelos de policías nacionales que pueden generar un mecanismo de combate a la delincuencia. Y en lugar de avanzar en un modelo de esa policía civil, lo que se hizo fue militarizar a la policía, comandos con operativos, con criterios, con generación de traslado de tropas a la policía. Eso no solo no ayuda, sino que genera muchísima más tensión de una fórmula que ha demostrado que no funciona en México y en América Latina. Militarizar la seguridad no resuelve el problema de la inseguridad. Subir las penas no resuelve. Lo que necesitamos es un modelo que vaya acompañada con seguridad y justicia, con policías profesionales. La gente está mucho más próxima a la policía que los militares. Claro. Necesitamos policías profesionales e infelizmente lo que vemos es que cada vez se le pone más presupuesto y actividades a las Fuerzas Armadas y menos a las policías, que son las más cercanas a la gente. Más cercanas a la gente y, bueno, las que tienen que ayudar en ese sentido en la parte urbana. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente por Ciudad de México, gracias por estos minutos con La Mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.